aplastar la cabeza de la serpiente. Siga conmigo. Después de eso se multiplican, y a medida que se multiplican las personas, se multiplica el pecado de la misma manera. Si usted sigue leyendo, todo lo que está pasando en la tierra no tiene palabras para describir. Incluso los ángeles caídos, los demonios, tienen relaciones sexuales con mujeres y se crean gigantes. Todo eso pasa al norte de Israel, es lo que los judíos creen. Todo eso está pasando afuera del jardín del Edén. Dios había destinado el jardín del Edén para ser un lugar perfecto donde la presencia de Dios estuviera. El hombre no quiere la presencia de Dios, se rebela y empieza a hacer perversidades. Y después de eso, Dios se arrepiente de haber creado al hombre. En esto la Biblia nos deja un poco desubicados. ¿Se puede arrepentir Dios? Dice, se arrepiente. Al ver la maldad de los hombres, se arrepiente. Y dice, voy a destruirlos a todos. Génesis 6. Y dice, pero encontré favor en un hombre que es justo, Noé. Y le dice, voy a destruir el mundo, voy a destruir a todos sus habitantes, construye un arca. Mire el corazón de Dios. Le dice, voy a destruir el mundo. Te voy a dar 100 años de misericordia. 100 años para que anuncies a las personas, va a venir un diluvio. Nunca había llovido. Es ahí cuando el ministerio profético uno se siente raro hablando acerca de las cosas que han de venir, porque nadie lo está viendo, pero la Biblia lo está gritando. Y Noé durante 100 años, Hebreos 11:7 dice que proclamó durante 100 años, o sea, predicó durante 100 años, hay un diluvio. Dios va a destruir la tierra. Entren al arca. Muy parecido ahorita, ¿no? Dios va a emitir juicios sobre la tierra. Está emitiendo juicios sobre la tierra. Arrepiéntanse. Y nadie quiere entrar al arca. Dios una vez más empieza a extender misericordia a la humanidad. Y empieza a decirles, les voy a dar 100 años para que se arrepientan. Por eso Él va a decir, yo soy paciente. Más adelante lo vamos a ver. Antes de que haya destrucción, piense conmigo en Jesús un momento. Jesús se para con los discípulos en el monte de los olivos y les dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Voy a destruir esto. Y les da más o menos 40 años para que se arrepientan. 40 años. Siempre anuncia un juicio y le da tiempo a la gente para que se arrepienta. Y es muy interesante en el libro de Apocalipsis, como cada vez que hay un juicio, Juan dice, y decidieron no arrepentirse de sus pecados, de sus brujerías, de su fornicación. O sea, Dios intenta traer a las personas al arrepentimiento para que ellas estén con Él y las personas deciden no arrepentirse. Es muy interesante la imagen de Noé. Porque Jesús también va a decir, cuando venga el Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé. 100 años. Dios muestra su misericordia. Dios se revela como un juez en la historia de Noé, donde no está dispuesto a negociar todo lo que vaya en contra de su amor. Dios está dispuesto a destruir cualquier cosa que vaya en contra de su amor y de su misericordia. Por eso destruyó a la humanidad en Génesis 6. Después de eso, los descendientes de Noé, una vez, Él hace un pacto con Noé. Si quiere, vaya conmigo a Génesis 8, unas páginas más adelante. Génesis 8:20, mire lo que hace Noé. Una respuesta al evangelio. Dice, y Noé erigió un altar o levantó un altar a Yahweh, tomando de toda bestia limpia y de toda ave limpia, y ofreció un holocausto sobre el altar. Al percibir Yahweh el olor
grato, aroma, olor suave, dijo Yahweh en su corazón, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, pues la tendencia del corazón del hombre desde su niñez es hacia el mal. Nunca más volveré a herir a todo lo que vive como lo he hecho. De ahora en adelante, durante todos los días de la tierra, no cesará la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Una vez más, mostrando misericordia, y hace un pacto con Noé. Noé tiene una respuesta al evangelio, levanta un altar para adorar a Dios. Dios se agrada de Noé y le dice, está bien, nunca más voy a destruir la tierra. Y después de eso le dice, de ahora en adelante, durante todos los días de la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha. Lo bendice con abundancia. Y mire lo que dice Génesis 9:9. Dice, he aquí yo establezco mi pacto con ustedes y con su simiente después de ustedes. Dios está citando otra vez Génesis 3:15 y les está diciendo, no he olvidado, he establecido un pacto con ustedes para que venga una simiente después de ustedes. Está anunciando a Jesús. Una vez más se revela como aquel que va a redimir toda la historia. Después de eso, los descendientes de Noé, y es muy interesante, se multiplican y se vuelven orgullosos. Génesis 11, ¿se acuerda acerca de esa historia? La torre de Babel, Nimrod, y deciden hacer una torre bajo su propio esfuerzo para ser como Dios. Dios los había llamado a ser como Él, a ser a su imagen y semejanza, pero no lejos de Él. Y en ese momento ellos deciden, ok, vamos a ser como Dios bajo nuestro propio esfuerzo. Génesis 11. Y algo que creo que nosotros no entendemos, pero es la severidad de lo que estaba pasando en la Torre de Babel. Borracheras, orgías, desorden, brujería. Eso todo estaba pasando en la Torre de Babel. Y Dios dice, ok, acabo de hacer pacto con ustedes. Hice un pacto con Adán para que ustedes multiplicaran la tierra, estimaron en nada mi pacto. Ahora voy a hacer un pacto del Edén, sí, voy a traer un Salvador, les di una esperanza, estiman nada su pacto. Después destruye la tierra, hace un pacto con Noé, les dice no voy a destruir la tierra, les voy a dar abundancia, cosechen y siembren, multiplíquense. Y estiman en nada su pacto y deciden ser igual a Dios y que su orgullo crezca. Y en ese momento dice, ok, consecuencias del pacto, Dios confundió sus lenguas para que no se expandieran y llenasen la faz de la tierra como era su voluntad desde el principio. Dios emite otra vez las consecuencias del pacto. ¿Estimaron en nada mi pacto? Ok, hay consecuencias, porque los dos hicimos el pacto. Después de eso, escoge a una persona, Abraham, de Ur de los Caldeos, es al este de Israel, es Irak en este momento, y encuentra favor en un hombre que estaba adorando ídolos, y se le presenta en su misericordia, y le dice, voy a hacer de ti una gran nación. Y le dice, sal de tu familia, que te voy a llevar a una tierra que yo preparé para ti. De alguna u otra forma está hablando de la misma manera que el jardín del Edén. Y le está diciendo, te voy a llevar de vuelta a tu jardín. Tu pecado te sacó del jardín. Ahora yo te voy a traer de vuelta al jardín. Tengo una tierra que estoy preparando para ustedes. Y le dice a Abraham, Génesis 12. Me voy a quedar un rato en Abraham y podemos después seguir dentro de 8 días. Pero mire lo que dice. Entonces Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra de donde naciste, de la casa de tu padre, a la que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre porque eres bendito. La misma promesa de Génesis. Le está diciendo, te voy a multiplicar,
Mi anhelo es que ustedes se multipliquen y llenen la tierra y yo los bendiga. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente. Génesis 3:15 otra vez. ¿Se da cuenta cómo Dios no deja de darle esperanza a su pueblo? Y recordarles, ustedes la embarraron en Génesis 3. Y en ese mismo contexto yo les estoy dando una esperanza. Esa era la expectativa que tenía el pueblo de Israel. Y dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Después de que le promete eso, Abraham empieza a caminar hacia la tierra. Y mire lo que pasa en Génesis 15. Dios le prometió una descendencia a Abraham. Abraham y su esposa eran estériles, no podían tener hijos y ya eran viejos. Imagínense la crisis de fe de Abraham que lo hizo cometer algunos errores. Y en ese momento donde Abraham está dudando y su esposa se está riendo, Dios hace un pacto con ellos. Mire lo que dice. Leamos algunos versículos. Capítulo 15, versículo 4. Le promete descendencia, le dice, pero Yahweh le dijo, este no será tu heredero, sino que tu hijo que saldrá de tus lomos, él será tu heredero. Versículo 6. Y Abraham creyó a Dios y le fue considerado como justicia. Y luego le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, para que tomes posesión de ella. Y Abraham preguntó, Yahweh Dios, ¿cómo sabré que la heredaré? Y él le contestó, toma un becerro de 3 años, un carnero de 3 años, una cabra de 3 años, una tórtola, un pichón, y tomándolos todos los partió en 2 partes iguales y colocó una parte frente a la otra, pero las aves no las partió. Y cuando descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos, eran ahuyentadas por Abraham. Un momento, está un poco raro, ¿no? Dios le dice a Abraham, parte animales en la mitad. ¿Por qué voy a partir animales en la mitad? En la antigüedad los pactos se sellaban de esta manera. ¿Se acuerda que hablábamos acerca de la importancia del pacto? Y que las 2 personas o las 2 partes deben estar en mutuo acuerdo en decir, vamos a cumplir estas 2 cosas juntos. Ahora, lo que se hacía en la antigüedad es que se partían animales y se ponía una mitad a un lado y la otra mitad al otro. Y las 2 personas que hacían el pacto pasaban por en medio de los animales. Y el símbolo de esto era, si yo incumplo el pacto, que me pase lo que le pasó a estos animales. O sea, ser cortado por la mitad. Y es muy interesante en esta escena, porque lo que hace Dios es poner en sueño a Abraham y pasan 2 personas. Siga conmigo, versículo 17. Aconteció que al ponerse el sol y venir oscuridad, he aquí que había un horno humeante y una antorcha ardiente que pasó por en medio de las mitades. Y aquel día Yahweh estableció un pacto con Abraham diciéndole, esta tierra daré a tu descendencia desde el río de Egipto hasta el río, hasta el gran río, el río Éufrates. Una vez más, hace un pacto con Abraham. Y lo que simbolizaba es, si alguno incumple el pacto, que le pase lo que le pasó a estos animales. Y en ese momento no pasa Abraham, porque Abraham no podía cumplir el pacto. Entonces Dios dice, yo voy a ponerme en el lugar, y pasa una antorcha ardiente y un horno humeante que es Dios y el Hijo, diciendo, yo voy a cumplir la plenitud del pacto. Ahora, ¿qué es lo que le pasa al Hijo? ¿Qué es lo que dice Isaías 53? Es herido por nuestras transgresiones. O sea, sellaron un pacto con Abraham, pero Abraham nunca dijo, yo lo voy a cumplir. Él no estaba en las capacidades de cumplirlo.
Ahora Dios dijo, yo lo voy a cumplir porque yo estoy en las capacidades de cumplirlo. Yo voy a hacer un pacto, pero van a haber dos partes que soy yo mismo que va a cumplir el pacto. Y después de eso, ¿qué es lo que le pasa a Jesús? Por culpa de las transgresiones, por culpa de no cumplir el pacto, Él es el siervo que es cortado en dos y que su sangre es derramada por nosotros. Voy a terminar con Abraham, pero vayamos un poco más adelante. Vayamos a Génesis 18. Mire una vez el carácter de Dios. Génesis 18. Hay otro juicio y la ciudad de Sodoma y Gomorra está en pecado y está haciendo cosas terribles a los ojos de Dios. Y el ángel del Señor, que es una imagen de Jesús, dice, ok, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y en el versículo 17 dice algo asombroso. Dice, léalo conmigo, versículo 17. Y Yahweh dijo, ¿ocultaré a mi siervo Abraham lo que voy a hacer? Una vez más, Dios se revela como un amigo, se revela como alguien que quiere dar a conocer sus planes, que tiene misericordia. Y dice, ¿será que voy a hacer esto? ¿Será que Dios podría encontrarnos tan confiables que podría decir, voy a hacer esto? Pero antes de hacerlo, tengo que contarle a mis amigos. No puedo hacer esto sin antes contárselo a Abraham. Y en ese momento, Génesis 17, sale el ángel del Señor a hacer justicia y va a destruir Sodoma y Gomorra. Vamos al versículo 19, al capítulo 19, versículo 29. Aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios recordó a Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando derribó las ciudades en las cuales vivía Lot. Un momento. Dios decide no destruir una familia en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué decidió Dios no destruir a la familia de Lot? ¿Por Lot? ¿Por Abraham? ¿Será que nosotros estamos tan cercanos de Dios, y ejercemos nuestro sacerdocio como lo ejerció Abraham, diciendo, no destruyas Sodoma y Gomorra, si hay 50, si hay 30, si hay 10, pero nuestro carácter no es, Dios, destrúyelos a todos? Y Abraham empieza a apelar al corazón de Dios. Y ahora hay algo muy interesante que muchas personas se preguntan, ¿será que Dios puede cambiar de opinión? No sé, pero después Moisés hace lo mismo en el monte Sinaí. Dice, voy a destruir a todo el pueblo. Y Moisés tiene a Dios. ¿Será que un hombre puede tener a Dios? ¿Será que un hombre puede detener a Dios? Y Dios dice, ok, Moisés. Eso mismo estaba haciendo Abraham. Dice, recordé a Abraham y decidí no destruir a Lot. ¿Será que Dios encuentra amigos en esta iglesia que tiene planes para los próximos años y décadas, que puede decir, voy a confiarles lo que voy a hacer? Voy a decidir no destruir porque tengo un amigo en ese lugar, porque me acuerdo de mi amigo en ese lugar. Muchas veces vemos familiares, vemos amigos, vemos personas directamente yéndose hacia la muerte y nunca ejercemos nuestro sacerdocio y usamos el favor que tenemos delante de Dios y decimos, Dios, ¿por qué no tienes misericordia de ellos? Usamos nuestro favor delante de Dios para nuestros propios beneficios. ¿Cuántas veces usamos el favor que tenemos para interceder por otros y que Dios diga, yo me acordé de la oración de, y no los voy a destruir?
Y lo que usa Abraham es el pacto que Dios había hecho en Génesis 3:15, después el que hizo con Noé, en decir que no iba a destruir a la humanidad. Y una y otra vez lo que hacen los personajes de la Biblia es recordarle a Dios su pacto. ¿Me da 10 minutos y terminamos con Moisés? Diga que sí. Después de eso, Dios profetiza 400 años de esclavitud. Y en ese momento está Abraham, Isaac, después está Jacob. Y después de Jacob salen de ahí 12 hijos, ¿se acuerda de los 12 hijos? Después de eso hay una gran hambruna y después de eso se van a Egipto. Y en Egipto duran 400 años, Dios se lo había profetizado a Abraham y se da cumplimiento. Y entonces en ese momento, mientras ellos están siendo esclavos, hay algo muy interesante. Dice que Dios se acuerda de su pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Una vez más, Dios recuerda el pacto que hizo con su pueblo. Dios recuerda el pacto que hizo con nosotros y está dispuesto a recordarnos el pacto. Es muy interesante porque después dice que Dios sintió compasión porque los judíos estaban sufriendo. Dios siente compasión de nuestro sufrimiento y es una característica de Dios. Por eso Él nos va a llamar y nos va a decir: lloren con los que lloran, porque Él llora con los que lloran. Por eso cada vez que estamos atravesando sufrimiento, podemos recordarnos que hubo un momento en la historia donde Dios escuchó sufrimiento y hizo algo al respecto. Cada vez que estamos sufriendo injusticias, Dios está dispuesto a hacer algo al respecto. Y es una característica del carácter de Dios. Vaya conmigo a Éxodo 6. En medio de todo eso, mire lo que dice. Éxodo 6:2. Y añadiendo Yahweh a Moisés, diciéndoles: yo soy Yahweh, que me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai Dios, pero el nombre de Yahweh no se los di a conocer. Dios desea darse a conocer a sí mismo. Por eso una y otra vez cuando se presenta a las personas les dice: yo soy este. Dios no es un Dios lejano que no quiere darse a conocer. La palabra que más se repite, y creo que lo hablábamos hace 8 días, 6,500 veces en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios expresa la naturaleza de Dios. O sea, una vez más, Dios está dándose a conocer. Sigamos. Voy a terminar con Moisés. Siente compasión de su pueblo y en medio de la compasión hay un decreto por medio del faraón que dice que maten a todos los recién nacidos en Egipto. Y una vez más Dios extiende misericordia y decide guardar la vida de un hebreo para sus propósitos. Una vez más, en medio de un homicidio, Dios decide guardar la vida de una persona. Dios se importa por la vida de una persona, de cada persona Dios se duele. Ezequiel 28 lo va a decir: a Él no le place que las personas se mueran. Hay un dolor en el corazón de Dios porque su plan nunca fue que las personas murieran. Y cada vez que las personas están muriendo sin conocerlo, hay un dolor en el corazón de Dios. Y por eso escucha el clamor de un pueblo y levanta un hombre. Quiero terminar con esto, pero vaya conmigo, hay mucho más de qué hablar y vamos solo unas pocas páginas de la Biblia, pero vaya conmigo a Éxodo 33, con esto vamos a terminar.
Pero mire la cercanía de Dios con Moisés. ¿Y por qué Moisés podía encontrar favor a los ojos de Dios? Éxodo 33:11 dice: y Yahweh hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. ¿Podríamos decir esto de nuestra intimidad con Dios? Dios habla cara a cara conmigo, como un hombre habla con su amigo. Una vez más, esto no es para juzgarnos. Está mostrando el carácter de Dios. En decir, yo soy un Dios tan cercano que así como Moisés hablaba conmigo cara a cara, yo anhelo y deseo una iglesia que habla conmigo cara a cara. No estoy dispuesto a tener una iglesia que solo escucha hablar acerca de mí. Quiero una iglesia que habla conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos con Dios? Vayamos más adelante. Capítulo 34, dice versículo 5. Entonces Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él, y él invocó el nombre Yahweh. Luego pasó frente a él, y Yahweh proclamó: Yahweh Dios misericordioso y compasivo, paciente y grande en bondad y justicia, que conserva la misericordia para millares de generaciones, que perdona los pecados y las culpas, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga las culpas de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés le pidió una cosa a Dios y le dice: muéstrame tu rostro. Ya había pasado Éxodo 19, ¿se acuerda de Éxodo 19? Donde el pueblo decide ser infiel a Dios en medio de su matrimonio. Y Moisés le pide a Dios: muéstrame tu rostro, Dios, quiero ver tu rostro. Y Moisés le dice: ok, voy a pasar enfrente tuyo. No te puedo mostrar mi rostro porque morirías, pero vamos a hacer un trato. Voy a pasar enfrente tuyo. Y en el momento en que Dios mismo se presenta a él mismo, dice: soy un Dios misericordioso y compasivo, paciente y grande en bondad. Cuando nosotros buscamos definirnos a nosotros mismos, siempre buscamos cosas grandiosas. No, yo soy esto, yo tengo este puesto, yo tengo estas posiciones, yo tengo esta habilidad, y Dios está apelando a su corazón y está diciendo: yo soy compasivo y misericordioso, paciente y abundante en bondad. No sé ustedes, pero creo que esto debe movernos, y si no nos mueve, no sé qué podemos hacer. Pero Dios está hablando acerca de sí mismo, está predicando acerca de sí mismo, y se está presentando a Moisés y le está diciendo: soy compasivo y misericordioso, paciente, y mi bondad abunda. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios entendiendo que es compasivo, misericordioso, paciente, y que su bondad sobreabunda? Dios está buscando revelarse a sí mismo como nunca antes. Y voy a hacer la misma pregunta que Mardoqueo le hizo a Esther: si no es con ustedes, es con alguien más. Por eso cada vez que Jesús dice sígueme, se lo está tomando completamente en serio. Y está diciendo: no es seguirme por jugar, quiero establecer un pacto contigo. ¿Estás dispuesto a entrar en un pacto conmigo? ¿Sí o no? Por eso en Mateo 25 va a decir: ok, al que no administró bien, le voy a quitar todo.
y se lo va a dar al que sí lo administró bien. Una vez más, soy misericordioso y compasivo. Creo que podemos dejar hasta acá. Podemos seguir después o en otra ocasión. Pero quiero que usted vea la expectativa que ellos tenían y cómo Dios fue tomando el control de la historia y cómo no ha perdido el control de la historia y anhela que nosotros entremos en esa misma expectativa de decir, nos está haciendo una invitación para colaborar con Él. ¿Estoy dispuesto a decir que no? ¿O estoy dispuesto a decir que sí? Y debemos tomarnos en serio la respuesta que le demos. Por eso más adelante Dios va a decir es que es realidad. Dios detesta el divorcio. Porque más que una persona se separe de otra, están estimando en nada el pacto. Lo que Israel y nosotros hemos hecho durante toda la historia. Ahora Dios se presenta una vez más a nosotros y dice, yo soy compasivo y soy misericordioso. Soy paciente. 100 años le di a la generación de Moisés, 40 años le di a la generación de Jesús y les estoy dando 2000 años a la generación después de Jesús. Estoy siendo paciente y compasivo y misericordioso. Por eso Lucas pregunta en el capítulo 18, ¿y hallará fe en la tierra? Y ese fe en griego es confianza y habla acerca del pacto. Encontrará gente que está confiando en Dios. Habrá gente que está confiando en mi pacto mientras yo vuelvo. Porque ¿qué desea Dios de nosotros? En esta era, en esta parte de la eternidad, dos cosas. Una compañera que se parece a su Hijo, la iglesia, y revelar y exaltar a su Hijo como nunca antes en la historia. ¿En qué estoy gastando mi vida? ¿En qué estoy gastando mi tiempo? Se los digo con mucho amor. No podemos creernos más inteligentes que Dios y decir yo voy a construir mi propia vida y mi propio ministerio. Es que yo sirvo de esta forma. No. Dios dio parámetros y patrones. Es que Dios me llamó a esto. Sí, pero Él tiene dos deseos. Una compañera, que es la iglesia. Y por eso Jesús hace tanto énfasis en el discipulado, porque el discipulado es preparar a la compañera de Dios y revelar a mi Hijo por toda la eternidad. Déjeme decirle que si su vida no se alinea a estas dos cosas, debemos reevaluar nuestra vida. Y una vez más, Él toca y llama y dice, y nos olvidamos y extiende misericordia una y otra vez, una y otra vez. No está afanado si nos equivocamos. No está afanado como cuando un niño está creciendo y empieza a caminar y da 2 o 3 pasos y se cae. Su papá nunca lo levanta y lo regaña, sino que aplaude, graba, se emociona. Estamos dando pasos, pero necesitamos dejar que nuestro papá nos pare y seguir caminando. Porque lo mismo haría un papá si su hijo está yendo a un acantilado
o está yendo a un lugar, no correría, no gritaría, no llamaría su atención para que no muriera. Y creo que Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Muchos de nosotros estamos corriendo a un acantilado y no nos estamos dando cuenta. Y por eso Dios está gritando. Y por eso Dios está llamando nuestra atención. ¿Estamos dispuestos a dar una respuesta? Abel dio una ofrenda. Noé construyó un altar. Abraham le preparó una mesa. Moisés pasó 40 años con él. María de Betania quebró un vaso. ¿Qué le vamos a dar a Jesús hoy? ¿De qué es digno Jesús? ¿De qué es digno Jesús? Una mujer no le importaron las críticas de sus amigos y se humilló y lavó los pies de Jesús. ¿De qué es digno Jesús? Los invito a que, si quieren ponerse de pie, si quieren orar, ¿qué respuesta busca Jesús de nosotros? Y le pido que no se guarde nada. No se guarde nada como el joven rico. No tenga miedo de soltar cosas por miedo a con qué me voy a quedar y mi dignidad y lo que piensan los demás, y si se burlan de mí, y si lo pierdo todo. Por eso Jesús dijo: no tengan miedo de los que matan el cuerpo, tengan miedo del que tiene autoridad de matar el alma. Por eso yo lo invito a que no tenga miedo, y si es hoy, que pueda presentar una respuesta ante la revelación de Jesús.